Estamos en Los Patricios. Yo les quiero enseñar algo antes de presentarnos. Les quiero enseñar algo por lo cual me gustó mucho hacer este video. Estamos en plena Morelos y vean nada más qué lugar tan padre. Aquí nuestro anfitrión, que ahorita vamos a platicar con él, pero aquí tiene su oficina. Y la verdad que dicen que no hay envidia de la buena, pero sí, esta es una envidia buena de amigo. Mira la vista que tiene, la vista que hay. Pero vean ustedes que aquí se trabaja, aquí tiene su despacho de licenciado. Me llamaba mucho la atención que se tiene en el piso, en la planta baja, tiene el restaurante, que es Los Patricios, y aquí arriba su parte de su centro de trabajo. Mi amigo Carlos Hernández, a ver, nombre completo, es que estaba también ahorita sorprendido porque está viendo su nombre y su apellido y es Carlos Martín Hernández Carlos. Sí. O sea que Carlos es apellido y Carlos es nombre. Y bueno, vamos a dar inicio a esta plática, a esta charla, que no se hizo de rogar mucho porque hay muchas cosas que platicar, pero ¿cómo estamos aquí? ¿Cómo llegamos aquí? Platícanos cómo empezó Los Patricios, qué hay en Los Patricios y qué hay en ese segundo piso. Fíjate que Los Patricios es un emprendimiento que ya teníamos años queriendo hacer mi esposa y yo. Es un lugar, un restaurante donde estamos abiertos todo el día, desde desayunos hasta snacks por la tarde, sushis, cenas denominadas omakases, que son eventos ya privados y de un rango diferente a lo que estamos acostumbrados en la comarca lagunera. Teníamos esa idea desde hace muchos años. Peregrinamos con motivo del trabajo a través de 8 circuitos judiciales federales. Entonces, pues la idea era siempre tener algo nuestro, un emprendimiento, pues un anhelo. Y bendito Dios se pudo concretar ya formalmente desde el año pasado. ¿Qué fue lo que pediste la otra vez? Aguachiles, ¿no? El sushi de aguachiles, sí. Sushi de aguachile. Efectivamente, el sushi todo lo ubicamos, y el sushi de aguachile igual, también muy tradicional. Pero de verdad, vengan y pidan aquí el sushi de aguachile, les va a encantar. Y es un lugar que se presta, hay una atmósfera muy padre para nosotros como abogados, porque mientras trabajas y te puedes concentrar, estamos en Avenida Morelos 249 Poniente, contraesquina de Plaza Mayor, enfrente de la notaría del licenciado Cordero, a un lado del Palacio Federal y enfrente de La Chula también, digo, para referencias de la gente conocedora. ¿Y qué estamos haciendo, Carlos? Platícanos. 23 años dentro de la institución, Poder Judicial Federal, agoté la carrera judicial, empecé meritorio, sacando copias, yendo por los burritos, cocas, oficial, actuario de juzgado, secretario de juzgado, secretario colegiado, semiespecializado en 2 materias y luego en las otras 2 restantes, juez de distrito, semiespecializado en algunas materias también, mixto, colegiado como magistrado ya finalmente con la cereza del pastel, ¿no?, de la carrera judicial, en materias, primero estuve en civil y administrativo y finalmente la última adscripción pues fue civil y de trabajo. ¿Cuánto tiempo estuvimos como magistrado? Como lo dices, bien lo dices, la cereza del pastel. ¿Y cuánto duraste en la magistratura? 4 años de magistrado, 5 de juez. Como titular, casi 10 años. Bien, entonces, este video, los temas que hoy vamos a tocar, es una charla, van encaminados, mira, como dice un youtuber, me gusta mucho, me gusta su estilo. Él dice, si usted es profesional en la arquitectura, si usted es profesional en la construcción, no vea esto, porque esto no es para profesionales. Esto es para gente que va empezando, que va comenzando. Y quédate al final porque sin duda vas a escuchar cosas que pueden ayudarte en mucho a lo que hoy estás haciendo como estudiante de Derecho. Tu servidor, tengo 25 años dentro del sistema judicial, he entrado, he salido, pero del fuero común, que a continuación vamos a platicar de esas diferencias. Entonces, este producto es para gente que está comenzando, esos pasantes de derecho, esos estudiantes de derecho y aquellos también que ya entraron, que ya están dentro del Poder Judicial, sea del fuero común, fuero federal, y que dicen, ¿hacia dónde voy, no?
Porque pasa mucho, amigos, jóvenes, compañeros que me han dicho, Lick, ya tengo aquí 8 años y ya tengo una antigüedad, no me quiero ir. Y se casan con la idea de seguir ahí. Y es muy importante, considero, enseñarles el abanico de cosas que hay y de oportunidades que hay dentro del sistema judicial. Y yo creo que la plática que vamos a tener con Carlos nos va a ayudar mucho a entender cómo se dan estos acomodos, situaciones. ¿Qué pasa cuando estás en una silla, llegas a otra más arriba y a otra más arriba y luego a una libertad, que creo que es por el proceso que estás pasando, una libertad en la que dices, bueno, pues voy a echar a andar todos los proyectos que tenía pensados, ¿no? ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo fue? Platícanos desde el inicio. Eres muy joven. ¿Cuántos años tienes? 42. 42 años. 42 años, sí. A los 42 años. Jubilado. Qué vergüenza para los que tenemos muchos años y no hemos aprovechado el tiempo, ¿no? Entonces, tienes 42 años y en esos 42 años has estado sentado de juez de distrito. Sí. 5 años. Gracias a Dios, 5 años. Y 4 años de magistrado. Así es. 9, 10 años sentado en una silla de mucha responsabilidad. Quiere decir que llegaste que a los 31 empezaste 32 juez. de juez. Pero obviamente ahí ya traes un bagaje de secretario de juzgado auxiliar, secretario en tribunal colegiado semiespecializado en materias penal y administrativa, y secretario en tribunal semiespecializado en civil y de trabajo. Ahí te voy a interrumpir, discúlpame, porque como dijimos, esto es encaminado a los jóvenes que están en ceros. Para los que van comenzando y quieren escuchar oro molido. Platícanos entonces esa historia, platícanos de cómo está conformado un juzgado, porque repito, el tema es para los jóvenes. Por ejemplo, estamos en Torreón, aquí en Torreón y a nivel nacional, los juzgados de distrito, Poder Judicial Federal, es el de los barandales color guinda. Sí. Si estás en Saltillo, pues ahí cerca de la Guane. Si estás en Torreón, sobre el Boulevard Independencia, donde antes era Vancomer. Sí. De verdad que hay gente que no sabe dónde están los juzgados de distrito. Y también juzgados de distrito aquí en el Palacio Federal y juzgados de distrito también ¿En la Colón? en la Colón y Bravo. Sí. Entonces, a esos son juzgados de distrito. Y colegiados, también sobre la Independencia, ahí donde está Santander, enfrente de Walmart. Ahí Sí. hay un colegiado, hay unos colegiados. Tenemos también juzgados de distrito allá por Senderos. Los Oye, por laborales. cierto, qué feo, ¿no? Está todo así. Disperso. Y luego, por cierto, en materia laboral, está nada más, creo que el 6º y 7º aquí en Torreón. Sí. Y en Saltillo el 1, 2, 3. O sea, híjole, ya no nos revolujen tanto. O sea, una ciudad judicial, no habrá manera. Pero bueno, a ver, platícanos. Digo, vamos a entrar en materia y habíamos comentado que esto iba a ser una plática informal, una plática sin Sí. filtros, porque en realidad pues no nos queda, ya nos conocemos un poquito. Y creo que pues aquí hemos sido honestos desde el día 1 y nuestras visiones han compaginado. Digo, creo que tenemos una similitud en condiciones de vida, a lo mejor en diferentes lugares, pero muy similar. Entonces, entrando en materia, no es que no se planeara una ciudad judicial, nada más que les falló el cálculo. Hay terrenos, hubo avance por allá por el aeropuerto, pero resulta que cerca del aeropuerto pues no puede haber un edificio de 5 pisos y pues la obra se fue para atrás. No obstante que ya había proyectos, ya estaba la donación del terreno, No me ya digas. estaban casi poniendo ahí el primer piso y ay, fíjese que aquí Oye, no ya se va a poder. chismeando, ¿por dónde iba a ser? Por el aeropuerto, atrás del aeropuerto. No recuerdo la colonia, Por el pero Vancomer, por el Nudo Mixteco. por el otro lado. Bueno, aquí les hago un comentario. El licenciado Carlos, eres de Torreón, Sí, lagunero, pero pero duraste muchos años en Chihuahua. jurídicamente yo tengo formación chihuahuense, sí. Jurídicamente, los golpes, catorrazos y todo eso, muy técnico Chihuahua, ¿verdad? Muy técnico, situaciones diferentes. Nos tocó la implementación, por ejemplo, del sistema penal acusatorio 2007.
digo, fue el experimento ahí que se hizo el caldo de cultivo para implementarlo. Y resulta pues que fue durante el periodo del presidente Calderón, donde el narco pues, se volvió un problema mayor. Obviamente, si eres actuario, como me tocó a mí, actuario en un juzgado de distrito en esas condiciones, pues tenías que andar buscando incomunicados en zonas militares y en lugares pues bastante inhóspitos, donde pues, es algo que no se desea que vuelva a suceder, pero así tocaron las condiciones. Es como una mezcla muy especial. Chihuahua tiene de todo. Me quiero regresar, bueno, no te quiero interrumpir, pero Chihuahua efectivamente tiene unas condiciones muy especiales. Yo recuerdo, te has de acordar, amigo, te has de acordar, Felipe, que fuimos a Chihuahua en una ocasión. Voy a platicar esto muy rápido, esta anécdota, pero para que se den una idea de cómo cada estado tiene una forma de trabajar y sus funcionarios son muy diferentes, en el Foro Común y en el Foro Federal. Por ejemplo, fuimos a Chihuahua a un asunto laboral en el que queríamos hacer X estrategia para el despido de un trabajador y nos dijeron en la fiscalía, allá en Chihuahua, nos dijeron, si ustedes tratan de hacer eso, aquí se van directo a la cárcel, directito. ¿De dónde son? No serán de Torreón. Y nos dio mucha vergüenza porque dijimos, sí, venimos de allá. Y nos dijeron, no, es que allá acostumbran mucho a hacer eso, pero aquí es muy diferente. Y ¿sabes qué fue lo que me gustó? Que nos dijeron, aquí no, mira, ay, ojalá un día eso pasara, es un sueño, es una utopía, que pasara eso en Torreón. Nos dijeron, presentas la denuncia ahorita te va a acompañar un agente, y de verdad, como si fuera un programa de televisión americano, CSI, nos llevó el agente y empezó a hacer su investigación, y así fue. Y en ese momento detuvieron al trabajador por la flagrancia que había. En ese momento. Y en ese momento se abre la carpeta. Entonces, Chihuahua funciona diferente. Te voy a dar un comentario. Y hace poco nos hablaron para un asunto familiar en el que nos decía el cliente que era de Chihuahua. Acá en Chihuahua hay una mesa de agencia especializada en medidas cautelares. Aquí las 24 horas está abierta. Llega una mujer o un hombre, X, no sé, nos dice que hay cierta situación para el dictado de unas medidas cautelares. En ese momento te van a levantar la denuncia y en ese momento va a ir un actuario, un notificador, un policía, no sé, y va a tomar ciertas medidas. Las 24 horas. ¿Es cierto eso? Sí, claro. La mecánica que tiene ya el sistema judicial es diferente a lo que vivimos en Torreón. Yo me fui en 2006 de aquí, emigré a Chihuahua por búsqueda de oportunidades, aquí no hubo, y te das cuenta que vivíamos en condiciones bien distintas. Oye, pero a ver, otra vez, vamos entonces a entrar en ese tema, ¿qué te parece? O sea, ¿es verdad que en Chihuahua tú vas en la madrugada a decirle, autoridad, me golpearon, me descalabró mi esposo, ve y sácalo de la casa? Sí, claro. Wow. Sí. O sea... Sí se puede, sí se puede, Coahuila. O sea, claro, no tenemos los recursos económicos, a lo mejor, y materiales, pero sí se puede que una procuraduría esté abierta las 24 horas. La verdad, no se enojen, pero aquí vamos a ir a la Colón, que ya sabemos que ya no está en la Colón. Pero, ¿sabes qué te dicen aquí? Ya sabe quién le pegó, hombre, mañana que amanezca. Por cierto, felicidades, porque ya ahorita la fiscalía ya está abierta los sábados, creo que los domingos también. Y ya hay gente, porque una cosa es que esté abierta y otra cosa es que te atiendan. También. Ya vamos progresando, O sea que ya abrimos los sábados, porque no abrían los sábados, en fin. Dicen que hay una guardia, pero la guardia y nada es lo mismo, O sea, es la realidad. Entonces tú inicias en Chihuahua. Sí. ¿O inicias en Torreón? Aquí era meritorio en el juzgado segundo distrito B. Platícanos la aventura, a ver. 3 años aprendes a copiar, a sacar copias, a costurar, a llenar libros, a todo lo que el resto del personal no quiere hacer. Entonces, pues fueron 3 años de que te curtes y valoras tu primer nombramiento, donde dices, ay, ya me consideraron, que no fue aquí, digo, igual, vamos a hablar sin filtros, fue en Chihuahua, era meritorio aquí, digamos, durante el periodo ordinario de clases. Yo soy egresado de la Autónoma de La Laguna, y en vacaciones, pues mis papás radicaban allá, y en vacaciones me iba de meritorio a otro juzgado allá en Chihuahua.
Entonces, pues allá fue donde surge la oportunidad. No es queja, todos esos 3 años que pasas buscando la oportunidad, primero ganas experiencia, todavía no me graduaba, ganas pues ya conocer el medio ambiente, pero segundo, creo que te da un sentido de responsabilidad cuando todavía estás en la universidad. O sea, no es cumplir con calificaciones y exámenes. Súmale que ya tienes pues, un trabajo donde tienes que ir, tienes que cumplir con ciertas tareas que a nadie le gustan generalmente los que le ponen a hacer aerometros, o bueno, a mí me tocó así. Creo que las cosas se han cambiado en ese sentido, donde ya, por ejemplo, un titular te lleva a tutorías. Si alguien se inscribe en un curso, ese curso te enseña a proyectar a través de los titulares y tienes contacto directo con ellos, cosa pues, que en mis tiempos no sucedía. Cursos. Hay cursos. Sí, claro, gratis. Sí, desde luego. Cursos gratuitos, cursos constantes. Hay uno que es básico, bueno, antes se le denominaba curso básico para formación de secretarios. Un curso anual, empezabas en enero, terminabas en diciembre y con ese adquirías la cédula para poder ser tomado en consideración como secretario de un juzgado o un tribunal colegiado. Y esa es la etapa que a mí me tocó. Hubo cursos antes más especializados donde para ser secretario de tribunal o secretario de juzgados había una diferencia. Pero sí, hay cursos gratuitos, hay cursos, por ejemplo, que te dan para acceder al cargo de oficial, de actuario, de secretario. O sea, la carrera judicial, digamos que estaba desarrollada académicamente. Había como una escuela judicial. Exacto, una escuela federal de formación judicial. Y sabes qué, esto es bien padre, vamos a platicar. No tiene la intención de descubrir el hilo negro para nada. Simplemente es diálogo. Esto es bien importante, o sea, el llegar y saber de qué trata tu trabajo. Yo le preguntaba la otra vez a los pasantes en medicina, les decía, a ver pasante, a ver joven, ¿qué es lo que te hubiera gustado cuando eras pasante en el juzgado tal? Estamos hablando de fuero común. Y luego me dice, que me dijeran qué hacer, o que me dijeran cómo hacerlo. Llegan a ayudar a glosar un expediente, a meterle el hilito, y no te dicen ni cómo le metas el hilo a la aguja. Sí me pasó. A ese pelo, y hasta te andas picando ahí con la aguja. Entonces, sería mejor, desde luego, y no me digan que no hay tiempo, porque sí lo hay. Con nosotros en el Foro Común hay un instituto de especialización. Pues sí es cierto, el pasante se va enseñando ahí, ¿no? Ahí picándose los dedos. Pero qué difícil es, de verdad, qué difícil es cuando llegas a un juzgado y el secretario te dice, me acaban de poner, acabo de llegar, no sé ni prender la computadora. O sea, a ese grado. Acá tal vez sea igual, pero hay un curso. Ok, aquí hay que hacer la diferencia. Hay cosas que son jurídicas y que te las enseñan en el curso y hay cosas que nunca jamás vas a ver en un curso. Por ejemplo, no hay un curso ni a nivel local ni a federal, te apuesto, que sea cómo utilizar la impresora. Y es algo básico. Tuve un oficial, una compañerita, donde yo estaba tecleando, era secretario, y escuchaba nada más que se levantaba y que renegaba con la impresora y se sentaba. Perdí la noción del tiempo, pero fue, digamos, una media hora hasta que me levanté y dije, pues, ¿qué pasó? Es que no quiero imprimir la impresora. ¿Por qué? Es que salen las hojas pegadas. Y yo le dije, ok, agarras el tanto de hojas del bonche nuevo, le soplaste, las separaste. No, nada más las puse así. La estática de las hojas en el paquete implica pues, que va a entrar una máquina con corriente eléctrica y pues va a ser una estática mayor. Necesitas soplarle. Esas cosas no te las van a enseñar en costurar, glosar, foliar, sellar. No hay curso. Tienes que estar ahí. O sea, hay cosas que, por ejemplo, mucha gente confunde y cree que por acceder a una cédula de ya soy secretario, ya estoy listo para ser secretario. Perfecto, campeón. La diferencia es, proyectas. No, es que cuando me den la oportunidad voy a aprender a proyectar. Ya vas tarde. Ya hay gente que no necesita la cédula y que ya está proyectando. Chavos, hay que ser proactivo. Exacto. Hay que sentarse al lado del secretario y decirle, ¿le ayudo a escribir? Y aparte, nadie te va a decir, proactivo. Ven, te voy a tomar de la mano y te voy a enseñar a teclear, te voy a enseñar a proyectar. Tú estás en un juzgado, eres mayor de edad, siempre les comentaba así, agarra un expediente, léelo, y ahí cuando veas a alguien distraído, oiga, es que esto no implica que te va a decir todo. Tú ya debes traer un bagaje de conocimientos jurídicos de, por ejemplo, hablando a nivel federal, lo que a mí me tocó, que era el amparo,
qué era una causa de improcedencia, qué son los conceptos de violación y algo bien básico que lamentablemente está fallando a todos niveles derivado de la tecnología, una lectura de comprensión. Ahorita las nuevas generaciones ya no retienen, ya no les gusta leer, ya quieren el resumen, ya tenemos inteligencia artificial que resume incluso, no sé, se me ocurre dictámenes sobre leyes en la Cámara de Diputados y por ahí alguien dijo, es que yo pregunté y aquí tengo el resumen. Ni siquiera estamos leyendo de manera completa. Sí. Ok, esa cuestión de falta de atención, que no es cuestión de capacidad, creo yo, es falta de atención, es decir, estoy haciendo un trabajo, lo voy a tomar con seriedad, la estamos perdiendo. Y eso implica que las sentencias traigan errores, que haya por ahí de repente sesiones, videos en internet donde una magistrada pues no leyó el proyecto, pero estoy votando, o mejor no voto porque no lo leí. El amigo ¿verdad? Que acaba de salir que prefirió no votar porque dijo que no había tenido tiempo para leer el proyecto. Exacto. Bueno. Oye, aquí voy a redundar un poco más en lo que estás comentando. Es muy cierto, Amigos, amiguitos, por favor, no digan esto que lo escuché y es más, yo lo dije. Se ha de acordar quien me recibió en una ocasión en el juzgado. Decimos, nunca he hecho, no es mi materia, no es mi rama, pero aprendo rápido, No, ¿sabes qué me dijeron? Aquí no vienes a aprender, o sea, sí es cierto, vas a aprender ciertas cosas sobre la marcha, pero usted ya debe de haber leído el código, mi amigo. Usted ya debe haber leído la ley orgánica, usted ya debe haber leído el código civil, o sea, no sean así. Muy acertado el comentario que hace el magistrado, el licenciado Meri Ayub, nuestro magistrado presidente aquí en el estado de Coahuila, que ya platicaremos en otro video de esto, porque ha hecho cosas muy buenas dentro del Poder Judicial, hay que reconocerlo, ha hecho un muy buen trabajo en muchos aspectos y lo acaba de declarar nuestro magistrado presidente, palabras más, palabras menos, ahí está el video, ahí búsquenlo, dice, oigan, es que llegan los funcionarios, se sientan y dicen, ya chingué. Esa fue su palabra, así yo no lo estoy agregando, ahí está el video. Y felicidades porque lo dijo con todas las letras, llegó y dijo en una entrevista ahí con todos los medios, los funcionarios a veces llegan, así lo dijo, los funcionarios llegan y dicen, no, ya me senté, ya chingué, ya esta quincena me están pagando. Y no debe de ser así, caray. O sea, piensan que ya estar sentado, pues ahí voy aprendiendo, ¿no? Al cabo, ahí voy aprendiendo. Hoy en el Poder Judicial del Foro Común existe en Coahuila un tribunal disciplinario que pues esperemos cambie ciertas cosas. Y entonces llega uno nuevo, llega el funcionario nuevo y como dijo nuestro magistrado Meri, sienten, llegan y ya chingué. Aquí me estoy y todavía tienen el descaro. No se enojen, pero es verdad que te dicen, recúrralo. Ahí recúrralo, si no le gusta, recúrralo. No es que no me guste y sí, lo voy a recurrir. Pero ¿cuánto tiempo se va a tardar en enderezar tu ignorancia, señor juez? O señora juez, o señorita juez. O sea, sí lo recurro, pero aquí, ¿a ti qué te va a ocurrir como funcionario por ser tan sonso, por ser tan burro? ¿Qué te pasa? Debería sancionarse, pero fíjate, el tema sí que planteas, yo lo enfoco más al tema de sensibilidad. Es decir, una persona que va llegando y que no le costó llegar, sino que pues ahí fue un dedazo, un amigo, un compadrazgo. ¿A poco pasa? Dicen Dicen. que pasa. Bueno. Yo me imagino que esas personas pues resulta pues, que llegan, se sientan y dicen, ok, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar. Y está bien, ese es el modelo que tenemos actualmente, es el modelo que se eligió, pues adelante. La falta de sensibilidad no es obra de la casualidad, es que no traes 10, 20, 15 años detrás de ti en contacto con los problemas y con la finalidad de solucionarlos. Vas llegando. Ok, no nada más es una cuestión de capacidad jurídica o de capacidad de solución de problemas, es un tema de sensibilidad. Por ahí nos tocó en una jueza, no voy a decir de en qué estado ni dónde, donde traíamos un tema en materia familiar donde le explicábamos, oiga, fíjese que es una pensión, no se ha admitido la demanda y resulta pues que la niña pues, ya necesita comer y necesita pagar escuela y necesita pagar uniformes y la respuesta la verdad sí me sorprendió bastante. Oye,
Tenemos requiere. este problema y tiene mes y medio la demanda sin radicarse. ¿Mes y medio sin radicar? Y llegó casi a 3 meses. No. Sí. Wow. Digo, dicen que no sucede, ¿verdad? Pero sí, sí tenemos datos concretos que sí sucede. La respuesta de ella, literal, riéndose, fue: es que así están todos los asuntos. Que por eso, porque alguien los debe solucionar. ¿Sabes qué? Tengo muy claro que esa es culpa del litigante. No es culpa del funcionario. Te voy a decir por qué. Vamos a platicarlo, vamos a debatirlo. Yo cuando comencé en este camino de la litigada, que fue hace ya bastantes años, era muy inquieto y agarraba asuntos los que fueran. A mí me gusta la cobranza. Entonces, pues ¿quién no debe, no? Véngase a Aguascalientes, licenciado, véngase al Distrito Federal, véngase a cobrar una cuenta acá a Mérida. Y hacía mi trabajo de cobranza. Me dio la oportunidad, como a ti. Tú platicas que diferentes circuitos judiciales. Sí. Pero bueno, yo afortunadamente y agraciadamente anduve en muchos lugares conociendo el sistema judicial en diferentes estados. De verdad que bastantes. Y la forma de ejecutar y de trabajar en cada estado es diferente. Por ejemplo, Aguascalientes, hay dinero, Feria de San Marcos, entonces el dinero se mueve de una manera muy diferente. Hay dinero por temporadas. Tú en Aguascalientes, en aquellos años, estoy hablando de hace 14, 15 años, ejecutabas en el momento, en el emplazamiento. No se sorprendan, amigos, no es normal que se señalen bienes en el emplazamiento y luego se haga una prevención para ver si te quiere entregar los muebles y después, a ver si quiere el demandado. Hay que preguntarle: oye, ¿me quieres entregar los muebles? Qué tontería, pero bueno. Y ya después, pues vamos y ejecutamos. No, en Aguascalientes no pasa eso. En Aguascalientes tú vas con el actuario y en ese momento se va a hacer el secuestro. Se hacía el secuestro. Desconozco actualmente, pero en el emplazamiento se hacía el secuestro. En Guadalajara, muy similar. Como comentario, en aquellos años, hace 18 años en Guadalajara, el actuario era actuario en las tardes y secretario de acuerdo por la mañana. Y no le pagaban sueldo. Él sacaba su sueldo por las tardes. Ok. Wow, ¿no? Vamos al Distrito Federal. En el Distrito Federal, tú llegas, pides una entrega de algún documento en el juzgado y el secretario tiene tanto trabajo en el DF que te dice: usted mismo devuélvaselos, tenga ahí la pluma, hágase la certificación. ¿Cómo? Pues no sé hacerla, ¿cómo? Sí, usted haga la certificación de la devolución, ¿a poco cree que yo se la voy a hacer? Y te sacan una hojita para que lo escribas, porque los foráneos no sabemos hacer una certificación. Y en el DF, hágalo usted mismo. Bien, a lo que voy. Me doy cuenta que el nivel de litigio en algunas partes de la República es muy agresivo, muy profesional, muy duro, muy rápido, ágil. No se lo permiten. Y nosotros en la provincia se lo permitimos. Normalizamos el que nos diga un funcionario: no hay copias. Pues a ver de dónde las consigues, porque pues tu obligación es darme copias. No ha salido el acuerdo, ¿qué tiene? Tiene 5 días. ¿Cómo 5 días? El código dice 3. Y de verdad que nosotros somos los que permitimos que eso suceda. ¿Por qué? Porque lo normalizamos. Hoy los chavos en el despacho me dicen: Lick, no ha salido el acuerdo, pero pues apenas lleva 8 días. ¿Cómo que apenas lleva 8 días? Pues hace 15 años o 12, el acuerdo se tardaba 3 días y se radicaba de verdad. Se radicaba en 3 días máximo. Y es cierto lo que dices: 1 mes y medio, 2 meses, 3 meses para que se haga una radicación. Eso no puede suceder. O sea, eso no debemos de permitirlo. Existen los recursos, existen procedimientos, pero de verdad, amigos, no normalicemos, amigos funcionarios, eso no es normal. El que tú estés acostumbrado a dictar tus acuerdos en 5 días, en 8, eso no es normal. Quiero decirte que también hay juzgados que sacan sus acuerdos en 2 días. Eso debería de ser lo normal. Sí, claro. Hay que tener vocación, ¿no crees? Tema muy importante. La función judicial debe estar revestida de vocación. Si llegas por una oportunidad, aprovéchala. O sea, en realidad no es... Hablábamos de capacidad, hablábamos de experiencia con la cuestión de las copias, de glosar expedientes, pero la vocación
es creo que lo fundamental o la piedra angular de todo poder judicial. Estás resolviendo la vida de otras personas cuando desatiendes la tuya. Cargas de trabajo, mencionábamos antes, ¿no? Cargas de trabajo que dices, no, pues es que llegan 30 radicaciones a diario. Es entendible que humanamente no es posible sacarlas todas en un día. Diseña una estrategia, gobierno, inviértele recursos para que puedas eficientar los mecanismos, cosa que rara vez sucede. La verdad, el Poder Judicial creo que es el más olvidado de los 3 poderes de la Unión. Siempre se busca implementar, se invierte dinero, es caro, también debemos decirlo. Pero luego también se hace mórbido, o sea, gordote, pesado. Sí. Déjate digo una cosa, hace años los divorcios eran por causales, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y decían que una causal de divorcio era ser empleado del Poder Judicial Federal. Ese era un chiste, pero era realidad, porque se la pasaban, mira, en los juzgados, hablando de vocación. Hace unos años, yo no estoy haciendo plática chochera de viejito y diciendo que antes era mejor. Sí. Pero la verdad, había en el Fuero Común 2 juzgados familiares. Y esos 2 juzgados familiares sacaban la chamba. Había 2 juzgados civiles. No existían juzgados mercantiles. Solamente había 2 juzgados letrados. Esto ha cambiado enormemente. El número de población ha crecido. Los órganos han sido el triple. Hoy hay muchísimo más juzgados. Pero yo veía las luces siempre prendidas en la noche, con el secretario trabajando. Claro. El juez iba en las tardes. El juez se iba a las 6 de la tarde. A ver, hasta las 8 de la noche. Se me hace Pero poco. sí, no, yo estoy hablando de Foro Común. Acá, juzgados de distrito, olvídate, a las 12 de la noche todavía trabajando el juez. Pero yo te invito, amigos, vea el edificio. Se van a enojar, van a decir, por eso, pues ponte a trabajar aquí para que veas que es una friega. A las 5 de la tarde ya se fueron. Y se me hace mucho, no todos. Hay compañeros que se quedan, que se llevan trabajo a su casa. Pero yo escuché también del magistrado presidente que hizo el comentario de que iban a trabajar ya por las tardes. Ya iban a trabajar por las tardes. ¿Por qué? Porque hay que tener vocación. Cuando tú haces algo porque te gusta, cuando tú haces algo porque te apasiona, cuando tú te das cuenta que te dieron una oportunidad en tu vida laboral, la abrazas. Y aquí no la abrazan, aquí la escupen. Ya es viernes, 12 del mediodía, ya vámonos. Esa es una realidad también. Fíjate, yo creo mucho en lo de los ejemplos. O sea, es decir, aquí nada es generación espontánea. Lo vimos en algún lado y lo replicamos. Somos seres humanos. Ahorita hablabas de la persona que comentó de yo vengo a aprender. Tuvimos un secretario de Estado que eso dijo. Es que, oiga, ¿usted qué tiene que ver con esta rama? Estoy aprendiendo. No, pues es que yo vengo a aprender. O sea, caray, no me voy a ir muy lejos y aquí sí le vamos a poner nombre y puesto. Esta semana hubo una sesión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que empezó a las 11 de la mañana, 11 pasaditas, y a las 2 de la tarde, ay caray, pues es que ya es tarde. Cuando hace un mes nos dijeron, es que gastamos en comida porque aquí estamos las 24 horas trabajando y nos vamos hasta la madrugada y estamos aquí a las 7 de la mañana. El discurso cambió en un mes, donde ya nada más se dijo, ay, ya son las 2, ya es tarde, vámonos. La visión, fíjate, ya estamos hablando de una amalgama diferente, digo, y reitero, esta es una plática sin filtros, es una plática donde estamos buscando no soluciones, no quien las pague. Pero diciendo verdades. Claro. Porque aquí no hemos dicho ninguna mentira. Te digo número de expediente, te digo juzgado, te digo... Nombres, claro que sí, que nos lo pidan con mucho no hay gusto, problema. los ponemos. Claro, claro. Aquí hablamos ya de experiencia, de vocación, de preparación o capacitación académica. Si no tienes eso, no sé qué haces en un escritorio siendo funcionario público. Que sí los hay y siempre los ha habido. Aquí no es nada que haya pasado a partir de septiembre de 2025. Hay personas que anteriormente, indistintamente del fuero, porque era otro tema de los que platicábamos en un inicio, si el parámetro del sueldo era un parámetro válido para calificar el desempeño o el grado de exigencia que le tenemos al funcionario. Es decir, si yo gano poco, debo trabajar poco. Si yo gano mucho, debo trabajar mucho. Creo que no tiene nada que ver, no hay relación. En mi punto de vista y por lo que yo he visto, resulta que es vocación. Puedes ganar muy poco. Me tocó verlo cuando yo era aquí estudiante, una agencia del Ministerio Público, yo acompañaba a un abogado y pues ahí ya sabías que había que reportarte con la mayoría de las personas. Digo, y todas eran trabajadoras en ese estado de la Procuraduría.
en ese momento, donde pues llegabas a una mesa y pues el 200 para la coca, va otro 200 para acá. Llegábamos a esa mesa que era incluso una mesa de las que estaban formadas. Pues ya iba el abogado y mire, no le puedo recibir eso. A mí ya me pagan por hacer mi trabajo. A mí me pasó en Chihuahua, ¿eh? A mí me lo dijeron en Chihuahua. A mí me lo llegó a decir, y es de valores, y es cierto. Actualmente hay una juez laboral que viene de la Junta de Conciliación, un sistema un poco contaminado, la Junta de Conciliación, en ese sentido. Y yo quise en su momento, no me salgan con que tanto peca el que mata la vaca como el que le jala la pata, pero el sistema así ha sido, desgraciadamente. Pero yo lo digo y sé que me estás viendo y sé que te vas a acordar. Ella era secretaria proyectista. Yo le dije, gracias, le dejo para la comida porque se va a quedar a hacer mi laudo. Me lo regresó íntegro y me dijo, claro que no, es mi trabajo. Hoy es juez laboral y tiene la misma forma y el mismo sistema y todos mis respetos para ella. Nada más que sí tiene un humor de repente complicado. Es complicada la señorita. No se puede. Pero, en fin, hay gente que tiene vocación al grado que no te agarra una moneda, ¿eh? Porque si ustedes creen que lo normal, porque lo hemos normalizado, es que dame dinero, lo hago, no es cierto, ¿eh? Hay gente que sí trabaja con vocación. Oye, me quiero regresar, discúlpame. Y dijo la juez, aquí no está, esto es normal. ¿Y qué pasó? Esto pasa en todos los asuntos. ¿Qué? No, pues yo me quedé impactado. Dije, ¿cómo? O sea, pues, ya sé, o sea, soy abogado. Ella sabía que tú habías sido magistrado. No. Te vio joven. Sí, te vio yo joven. creo que dijo, este es nuevo. Sí, que sí me ha pasado, por ejemplo, en fiscalía igual. Es la primera vez que viene, ¿verdad? Sí, es la primera vez. Eso ya es chiste. No es chiste, pero es anécdota. No, sí es chiste. O sea, porque te ves joven. Sí. Entonces te ha pasado que usted no sabe. Casi. Sí. Miren, aquí voy a hacer una pausa. No estoy diciendo que la gente sepa o no sepa, pero a ver, dijimos desde el principio que nuestro público son los jóvenes. Yo les digo a mis pasantes, a mis amigos, a mis colaboradores, que la forma de aprender es leyendo las sentencias de los colegiados. Ese es un tip, de verdad. Les va a ayudar, les va a servir mucho a todos los jóvenes que están empezando en esta bonita carrera del derecho. La forma de aprender es leyendo sentencias. Para mí ha sido la forma de aprender, leyendo esas sentencias de una magistratura, de un juzgado de distrito. ¿Sabes por qué? Independientemente de quien la firma, de quien la elabora. El que la hace es una persona que le gusta su trabajo, le apasiona, hace pies de página, citas, lee y hace párrafos, divide párrafos. Ya con eso. Le da una estructura al acuerdo y tiene un orden. Comentario, un día me dijo un secretario, oye Gerardo, esa promoción, ¿qué onda? O sea, la hiciste a mano, con la pluma, tu promoción está horrible. Y le dije, pues tu acuerdo también. O sea, tu acuerdo es, ojo, les van a acordar esto y hoy está muy de moda. Dígasele que una vez que se notifique, désele vista por 3 días. No al lugar, sea lo acordado en el auto de fecha tal. Una vez que aclare su petición. O sea, puras cosas nada más para dar bola. Seguir con el expediente, sí. Mi magistrado presidente dijo hizo unas declaraciones hace unos días en la que dijo que los juzgados, los juicios le convenía a los litigantes que se tardara. Pero déjenme decirles una cosa también, a veces si se tarda es porque el impartidor de justicia o el secretario o el actuario no hacen su trabajo de darle el impulso debido. Si bien es cierto, los procedimientos avanzan por instancia de parte, es decir, que el actor y el demandado soliciten ese avance, también quiere decir mucho la idea que tiene el juez de darle avance al procedimiento. Pero si lo que hace es, una vez que aclare, désele vista a la contraparte, eso ya no, eso es flojo. Y jurídicamente, ya está reconocido, el papel del juez es activo. Ahora, hay materias, ¿de acuerdo? Es que depende. Hay materias, ¿de acuerdo? Que en civil, Ajá. acláreme.
Ajá. De acuerdo mercantil, acláreme. Cuando es sustancial. Claro, sí, pero en familiar. Ah, no, Dime en qué olvídate. momento en familiar te puedes detener por Jamás. una cosa así. Y hay muchos acuerdos que se detienen porque no le entendió el secretario. Sí, y en todos lados, ¿eh? Fuero común, fuero federal, es la misma. ¿A poco sí? Sí, no, ya nos tocó una prevención sobre una prevención. Así como que Sí. piénselo bien. Comentario, o sea, para que entendamos o sea, ya no puede haber una prevención sobre un asunto que ya fue prevenido. Entonces, pues, ¿cómo me vas a prevenir? Pues si ya me preveniste una vez, ¿no? Exacto. En fin, terminó diciendo eso nuestro juez o jueza, lo que haya sido. Sí. ¿Y lo que media vuelta y vámonos? No, pues así de, a ver, ¿cómo otra vez me repite, por favor? La petición era bastante simple, oiga, fíjese que es una radicación, el oficio, lo único que pedimos, que lo saquen. De muy buena manera, después de esa situación, dice, no se preocupe, lo vamos a atender en la brevedad posible. Esa brevedad posible fueron como 3 días, cuando estuvo listo el oficio. Lo agarras, y algo que comentábamos también ahorita, que pues, esa falta de capacidad lectora, comprensión, celeridad, la dificultad que hay incluso hasta de teclear de ciertas Lo entregaron personas. todavía con error. El nombre del demandado venía incorrecto. Nada más. ¡Wow! Entonces dices, oiga, pero, digo, y obviamente, y aquí sí voy a pecar a lo mejor del yo-yo, es decir, me voy a regresar un poquito a cuando yo era funcionario, esas situaciones se evitaban. Y si sucedían, se cambiaban en el mismo momento. Hay que estar bien conscientes. Yo tuve, por ejemplo, una situación con el personal de un juzgado que se malinterpretó y que se dijo, es que no nos deja desayunar. No, campeón, es que si vas a desayunar a las 11 de la mañana en el comedor del edificio, en planta baja, y tu oficina está en el segundo piso, pues no se puede. Desayunen antes de las 9 de la mañana todo lo que quieran platicando, coman después de las 3 de la tarde, pero la persona que viene de afuera, viene por un asunto. Muchas veces, esto fue en una ciudad, viene de lejos, viene en sus mejores ropas, vestimenta, presentable, porque va a ir a hablar con un secretario y va a ir a hablar con un juez de distrito para tratar un asunto. Resulta que llega y, ay, es que está desayunando. Yo no digo que no comamos, todos tenemos derecho a comer, pero si tu trabajo tienes una jornada reducida, que generalmente es así, digo, no hablo de juzgados de distrito, pero de 9 a 3, pues lo mínimo que puedes hacer es desayunar temprano. Yo no digo que no te eches un snack a media mañana que nos da hambre. Oye, vente desayunado. Pues ya, vete en el directo. Mira, Ya vente desayunado. somos compadre. padres, tuvimos niños, andamos corriendo, te levantas tarde y sales a dejar la escuela, bla, bla. Ok, entiendo que algunas veces se te pueda atorar algo, pero no todos los días. Y precisamente ese fue un tema de, es que no nos deja desayunar. Y déjale, No en el oye, comedor y a las déjale hablar 11. al sindicato. Porque Casi, no nos deja desayunar. Sí. O sea, esos son temas que se malinterpretan, donde dices, no tenemos vocación. Si viene una persona que no ha desayunado, viene en camión, Oye, o sea que eso no nada más hace en el foro común, ¿verdad? todo lado. O sea, también te pasó como Sí, titular sí. que te dijeran, no nos deja desayunar el juez. No nos deja desayunar, nos tiene hasta aquí en la madrugada. Yo así de, pues yo me voy temprano. O sea, temprano 6 de Oye, la tarde, 7. Oye, un tip para usted, amigo, que mañana pasado va a ser secretario de acuerdo, fuero común o federal, para usted que va a ser juez. Y me encantó el día que me dijo mi juez, yo era secretario, me dijo algo que me gustó mucho y que lo empecé a implementar. Y me encantó. ¿A qué hora se sale del trabajo en el sistema judicial? ¿A qué hora? Y me dijo ella, a la hora que termines. ¿Cómo? Salgo yo a las 4:30. No. A esa hora me voy yo como juez. Yo regreso más tarde a revisar tu trabajo. Usted como secretario me tiene que entregar su proyecto. Y usted sale cuando termina su proyecto. Me encantó porque ese juzgado no tenía retraso. Hoy en día, nos regresamos a lo que estamos platicando, el tema de no hay vocación. Hoy en día ya son las 4:30, ya me fui, y aparte de que ya me fui, hay mucho trabajo, el trabajo aquí nunca se va a acabar. ¿Cómo extraño a esos jueces que decían, aquí se acaba el trabajo, aquí te vas cuando termines? ¿Cómo? Sí, tienes acuerdo pendiente. ¿Cómo se te ocurre irte
cuando tiene 5 días esa promoción. Yo creo que pasa aquí también allá, ¿no? En el Fuero Común y en el Federal, se tarda más de lo normal, ¿no? Fíjate que ahora que ando de este lado del escritorio, yo no veo tantas diferencias. Digo, no me digas. A lo mejor la percepción sí ¿Tan era mal te hemos tratado? No, o sea, para bien y para mal. Las circunstancias son las mismas, somos los mismos seres humanos. Entonces yo no le veo mucha diferencia en ese aspecto. Dilación, tiempo, sí. Obviamente a nivel federal se maneja un poco más rápido. No hablamos de carga de trabajo. Digo, yo descarto el sueldo, ya como lo habíamos platicado, ese no es el parámetro. La visión institucional que se tiene o se tenía, no puedo hablar ya posteriormente porque no me corresponde. Yo ya lo veo desde otra perspectiva. Sí. Pero la visión institucional era, aquí te pones la camiseta, aquí venimos a trabajar y tenemos que sacar estos números. Punto. Oye, que el horario... Es que el horario, como tú dices, es cuando termine. Y aquí yo creo que sí entra en juego algo muy relevante, que es la capacidad de la persona. Asumimos que una persona que tiene 20 años siendo secretario en un juzgado es bueno, cuando no necesariamente. Me encanta ese tema. Puede tener experiencia, puede tener antigüedad, o puede tener experiencia, puede tener ambas. Me encanta ese Aquí, tema. ¿por qué lo manejo así? Fíjate que yo tenía una frase que la sigo aplicando. Cuando voy y pregunto así de un asunto con un secretario y hablo con él, inclusive con un titular, y mi regla era, la manera en que te expreses de tu carga de trabajo es inversamente proporcional a tu capacidad. Es decir, es que tengo mucho trabajo, está bien complicado. Pues tu capacidad no ha de ser tan buena porque pues, sientes que tienes mucho trabajo y tu compañero de la otra mesa pues se va a las 3, 4 sin pendientes. Ya terminó sus pendientes, los hace bien, no hay correcciones, salen los asuntos, si estás en colegiado, los asuntos de sesión salen limpios, una comita, una letra. Quiere decir, cuando vas con él y le preguntas, oiga, ¿cómo ve este asunto? Fíjese que sí, pues ya lo leí, tiene por acá, bla, bla, bla. En vez de que te diga, es mucho, es complicado, véngase luego, ya lo estoy viendo, déjame le presento el proyecto al titular para que resuelva. Es donde yo digo, caí en buenas manos, porque es alguien pues, que sabe de su chamba y obviamente sabe que tiene la capacidad para sacarla adelante. Reitero, yo no veo diferencia tan grande a nivel federal y a nivel local, tenemos los mismos vicios, a lo mejor se magnifican un tanto más en un juzgado en el Fuero Común son 13, 15 personas, cuando en un juzgado a nivel federal pues, son alrededor de 50. Ese es buen tema. Vamos a platicar, si te parece, de eso, de, por ejemplo, la integración del juzgado. Pero seguimos con lo de la capacidad y capacitación. Yo me acuerdo, tienes mucha razón, esa persona, ese actuario, no te enojes, amigo, pero así fue. Llegué y le dije, ¿sabes qué? Lo primero, te voy a platicar esta anécdota. Llegué a un juzgado que estaba en los últimos lugares de calidad, en los últimos lugares en la estadística. Era un juzgado sucio, mal organizado, un ambiente muy tóxico. Y lo planteo así por lo siguiente, porque terminamos dejándolo bien. Quedó muy bonito el juzgado. Nos llevó un rato, pero el comentario fue del actuario. Dijo, yo tengo 17 años de actuario y siempre he trabajado de esta forma. Y yo le contesté, como secretario, le digo, pues tienes 17 años haciéndolo incorrectamente, hermano. Así no es. ¿Tú me vas a decir cómo? Pues soy el secretario, fíjate que sí. Y lo vas a hacer como yo te digo, en la forma, método, con el libro de registro, y lo vas a registrar porque aquí dice que lo vas a hacer. Pero no solamente es entonces capacidad y capacitación. Pueden tener 17 años o 20 años haciéndolo. ¿Y 1000 cursos? Y con 1000 cursos. ¿Y qué crees? Lo vienes haciendo mal. No porque yo lo diga, sino porque aquí el librito lo dice. Exacto. Pero hay otro tema, es la disposición. Sí. Hay que tener capacidad, hay que ser capaz, tener disposición y o disponibilidad para escuchar y estar en la posibilidad de cambiar la forma en la que se vienen haciendo las cosas. Eso también influye mucho. Ahora, estructura del juzgado. No es una plática crítica, es una plática de cómo lo hemos visto hoy afuera, adentro. Un juzgado de distrito. Mira, para abrir tema, me decía mi amigo, secretario de acuerdo del juzgado de distrito, ya está por jubilarse, me decía, no, Gerardo, es que ustedes los del Fuero Común hacen puras barbaridades, no saben ni siquiera integrar un cuadernillo de amparo.
hacen puras cosas bien tontas, bien mal. Y yo le decía, agarra la onda, ustedes ganan el doble que nosotros y tienen el doble de personal. Y ahorita lo que me está diciendo, no tienen el doble, tienen el triple de personal. Vamos a hablar de salarios, ¿te parece? Ok, me voy a tomar ese tema igual, así como tú lo viste, y lo voy a reflejar en un tribunal colegiado de circuito y en un juzgado de circuito. Y esto se va a poner interesante. Chavos, para que vean a dónde deben de llegar y de qué deben de buscar trabajo, porque el tema de los salarios no es un tabú, pero lo voy a plantear así para abrir boca. Un juzgado del fuero común, gracias a nuestro actual gobernador, o fue el pasado, no me acuerdo, pero sí gracias a la gestión del magistrado presidente Miguel Meri, eso que quede bien claro, fue gracias a la gestión del magistrado Miguel Meri Ayub, le subieron el sueldo al Poder Judicial. Ganaba el oficial de partes, el que va por las cocas, presta los expedientes, glosa, ese personaje, que fue como yo empecé, ganábamos 4,000 pesos mensuales. Y les voy a enseñar el cheque. 8 y algo, no más de 9, ¿eh? Oficial, oficial de partes 8. Sigue el actuario, gana entre 14 y 17, aproximadamente 14, 17 por ahí. El secretario de acuerdo y trámite gana 21 y un bono de transporte, algo así, te vienes llevando como 23, 21, 23. Y luego siguen los jueces, 45, 50,000 pesos. Y entonces quiero llegar a algo, fíjate, por 50,000 pesos tienes la vida a veces de una familia. Tienes en tus manos, por 50,000 pesos, la vida de una familia, o sea, la desintegración, el divorcio, la audiencia familiar, o el patrimonio de una familia, aquí lo tienes, en un usucapión, en un reivindicatorio. A ese grado de responsabilidad tiene un juez, ¿no? Pues esos son más o menos los salarios. Platícanos de un juzgado de distrito, platícanos de un colegiado. Fíjate, yo te decía que no veía tanto la diferencia, reitero, para mí el salario no es un parámetro. Sí. Porque así como comentas de los sueldos que a lo mejor no son los ideales a nivel local, hay jueces excelentes, lo apuesto. Y casi puedo decir, debe haber jueces que hacen su trabajo, lo hacen de una manera correcta, no piden dádivas, se manejan conforme un manual de ética que ahora se ha perdido de vista, pero hay. Sí existe, ¿eh? O sea, no crean que la ética no existe. No. Sí existe. Anda por ahí. Igual a nivel federal hay jueces excelentes, hay magistrados excelentes, pero también hay unos con serias deficiencias, al igual que en el foro común. Y el parámetro que podríamos calificar o decir que uno sería el sueldo, yo lo descarto completamente, porque si eso fuera, no habría ningún juez excelente en ningún lado del foro común porque ganan menos, lo cual no es cierto. Y eso tenemos creo que plena certeza de eso, sí. ¿no? Y hablo de jueces y magistrados, pero hay secretarios excelentes, hay oficiales excelentes, donde gente a lo mejor... con vocación. Exactamente. Entonces, yo descarto el salario. Sí es cierto, a nivel federal, un juzgado de distrito tiene 50 personas, donde obviamente hay turnos también. Sí, hay turnos para 13, casos urgentes. Acá son 13, 14. Okay. Y pueden meter cuarta. Oye, puedes meter de relleno meritorios, Y metes 5 o 6 meritorios, claro. Pero a veces estorban, lejos de ayudar, estorban. Acá son 13, 14 la plantilla de un juzgado. 50 en un juzgado de distrito. Fíjate, pero podemos ver el problema parcial, es decir, comparar, pero yo creo que esa comparación entre órganos, digamos, un juzgado de distrito, un juzgado de materia civil mercantil, fuero común, sería dispareja si no vemos el problema que viene detrás. Técnicamente, ese juzgado de 50 y tantas personas no debería existir. No deberían existir juzgados auxiliares para el dictado de sentencias, ni colegiados auxiliares. ¿Por qué? El problema que viene atrás del órgano jurisdiccional, y aquí yo creo que ya nos toca a nosotros, en nuestra función actual, es el foro litigante. Foro litigante, si engrosamos con trabajo innecesario a los órganos jurisdiccionales, claro ejemplo, ¿cuántos abogados no presentan demandas de amparo indirecto como amparos directos? Pues para dilatar un poquito la resolución, de que llegue el colegiado. ¿Cómo pasa eso? ¿Quién los letrados se quiere suspenderla? Dicen que pasa eso. Ok, eso no es problema de un juzgado, pero ¿qué sucede? En un tribunal colegiado aquí en la localidad, al día son de 3 a 5 demandas de ese tipo.
donde no tendría que estar el oficial, ni el secretario de acuerdos, ni el magistrado, presidente, revisando eso para remitir por legalmente incompetente al juzgado de distrito. Porque lo cierto es, no, digo, y aparte, muchas de esas demandas son contra actos que no procede del juicio de amparo. Sí, claro. O sea, es nada más con el fin dilatorio. Más que es una estrategia. La estrategia cuesta dinero, le cuesta al Estado, le cuesta capacidad de atención. Es decir, en vez de que yo tenga en un tribunal colegiado alrededor de 200, 300 asuntos, pues ya tengo 600. Y esos 600, pues mucho es paja y es rápida. Sí, pero pues tampoco voy a resolver 60 asuntos a la semana porque no hay la capacidad de resolver en un tribunal colegiado 60 asuntos por semana si no son de esos que ya nada más vas a revisar datos de formato, ¿no? ¿Saben algo diferente? Pues hay que ojearlo, porque si en una de esas te equivocas, viene la materia disciplinaria y ese si no se le va, aunque sea una, pues ahí te andan picando las costillas. Ok, la estructura es dispar, sí. ¿Los salarios son dispares? Sí. La capacitación, yo creo que también, a lo mejor tienen ciertos bemoles en ciertas áreas. Pero sucede la misma temática que tú dices. Colegiado, juzgado de distrito. Yo escuché a compañeros secretarios en tribunal colegiado decir, ¿cómo es posible que el juez de distrito haya hecho esto? Dices, yo le pongo nombre a todo, es así como para identificar mis modelos mentales, y eso yo le llamaba el síndrome del colegiado. Decía, ok, es que tú nunca has estado en un juzgado, y generalmente era un compañero secretario que estuvo en ese colegiado, a lo mejor fue oficial, fue actuario, llega a secretario, pero nunca pisó un juzgado de distrito. Entonces dices, ok, tú como secretario en un tribunal colegiado, te entregan tu mesa, tienes que proyectar 3 asuntos a la semana. No ves trámite, no ves suspensiones, no admites demandas, casi no atiendes abogado porque disminuye la carga en un colegiado la atención. Resulta que el juez y el secretario en el juzgado radican entre 8 y 10 demandas al día, ven 8 a 10 suspensiones, llega una queja urgente, o por lo menos una queja urgente, y ya traes acá qué se me fue, qué hice, qué pasó, problemas con el personal porque son 50 personas, un colegiado, pues son 3 ponencias, la ponencia tiene alrededor de 12 personas, al igual que un juzgado en el fuero común. Entonces dices, ok, está diseñado de esta manera porque en el juzgado es mi filtro y donde debes trabajar a velocidad máxima. El colegiado tiene una plantilla reducida porque necesitas prestar atención a lo que estás resolviendo. O sea, no nada más resuelve el magistrado es una propuesta. Los otros 2 la analizan y ven si es viable, legal, jurídica y todo lo demás. Todo esto implica que ese trabajo que hace el tribunal colegiado se reduce. A lo que voy, ¿por qué mencionábamos el foro litigante? Porque no debería tomarse en consideración el juicio de amparo como un recurso. Es un medio extraordinario para situaciones extraordinarias. ¿Qué hicimos? Lo convertimos en un recurso de legalidad. Es que no fundó y motivó. El abogado también debe saber de fundamento y motivación. Hay algunos asuntos donde excepcionalmente puedes atender motivación de manera destacada. Yo como juez o como magistrado tenía el criterio de que yo no concedía amparos para fundar y motivar, a menos que yo no supiera a qué se refería la autoridad responsable. El 99.9 de las ocasiones sí sabías a qué se refería. No había necesidad de que se pronunciara. Muchos decían, es que mi criterio es no sustituir a la autoridad responsable. No le estoy sustituyendo. La autoridad implícitamente fundó y motivó su acto porque hace referencia a esta figura. Aunque no me ponga el artículo, pues yo soy el experto en leyes y yo sé que el párrafo que está haciendo alusión a una autoridad en materia fiscal, pues resulta que es el artículo 37, fracción primera del Código Fiscal de la Federación. Yo no necesito conceder un amparo para que retrase el asunto otros 6 meses o 1 año, se vuelva a formar a la fila porque van a volver a venir al amparo y les vaya a decir lo que les puedo decir de una vez. Por eso dices que hay similitud. Sí. O sea, también hay forma de, o en el Foro Federal, pues de dar bola. Es lo que me estás diciendo, o sea, es dan que, bola. exacto, muchas veces no somos empáticos. Decimos, es que la forma. Resuélvele, pues. Fíjate, cuestiones. Igual afirmaciones que yo creo que tú has escuchado mucho, donde dicen, es que es mi criterio. Es que la ley es el criterio. Ese es otro. Vamos a seguir con eso del es mi criterio y por eso a lo mejor vamos cerrando, pero eso del criterio. Vamos a continuar, esa del criterio, híjole. ¿Cuántos? 50 en un juzgado de distrito, 12 en una magistratura. En una ponencia. De una ponencia. Que son tres ponencias. Más el área común. Estamos hablando de 50 y tantas personas. También, más o menos, sí. 50. ¿Cuánto gana un oficial de partes o oficial judicial o como le llaman?
un actuario? ¿Cuánto gana un secretario en un juzgado de distrito? Fíjate, ahorita son condiciones variables, ya ves que se vino la reforma y que estuve en discusión que si los derechos iban a afectar o no, parece ser que no. No tengo la cifra exacta, sé que por ejemplo un secretario de colegiado gana alrededor de 60,000 pesos Cuando tú estabas, vamos a platicar para que no vayan a decir que estamos dando información equivocada. Cuando tú estabas en un juzgado de distrito, en aquellos años, mi sueldo eran 27,000 pesos a la quincena, que son como 54 ¿de qué? De secretario de juzgado de distrito. Correcto. Un De secretario de colegiado eran 60. A ver, entonces, un secretario de un juzgado de distrito ganaba como 46, 48. 54, más o menos. 54 al mes. La diferencia con un secretario de colegiado eran como 4 o 5 mil pesos o menos. Ok. Porque hubo incrementos a secretarios de juzgado y colegiado no. O sea, se ha movido. Secretario de juzgado de distrito, 50 aprox. Secretario de colegiado, 60. Sí. Vámonos. Actuarios. Actuarios, híjole, eran como 18 y lo incrementaron entre 40 y 45 Al mes. al mes. 45 al mes un actuario. Sí. De un juzgado de distrito. Sí. ¿No gana mal el actuario? No. Está muy cerquita del secretario. Sí. No hay mucha diferencia. No, esa es otra de las cosas que generalmente no vemos. O sea, asumimos el sueldo, ay, el magistrado gana mucho. Ahí te va, ¿y por qué lo digo? Un oficial judicial, cuando yo entré, te estoy hablando de 2006, hace 20 años, ganábamos 6,000 pesos, que eran como 12,000, 13,000 pesos al mes. El oficial judicial. El oficial, escribiente. 6,000 pesos, el mecanógrafo, el escribiente. 12,000 pesos al mes. Ahorita anda Se ha más o incrementado. menos en 17, 18. Debe ir un poco más. ¿De acuerdo? Sí. Al mes. Espérame, para que sigamos con la... Ajá. Ahora vamos a los titulares. ¿Cuánto ganaba un juez de distrito hace tantos años? 170, ya con todas las prestaciones integrado, etcétera, como 170. ¡Wow! 170,000 un juez de distrito. Nada pues. más considera que la mayoría de los jueces de distrito no están en su ciudad. Y que, por sí, ejemplo, claro. en Guadalajara hay fila, hay casas del consejo, que por ahí anduvo el chisme el año pasado de que se las daban gratis a los jueces. No, pagabas renta. La renta anda alrededor de unos 10, 12,000 pesos. Si es una renta más módica, por ejemplo, en la ciudad de Guadalajara. Sí, era económico, o vamos, simbolicón. Vamos a decirlo así. Simbólico, pero eran 12,000 pesos menos a tu quincena que si estuvieras en tu ciudad, en tu casa, Sí, claro. no pagabas. Y entonces más o menos 100. Y luego no hay casas para todos. No. O sea, en Guadalajara eran, no sé si 15, 20 casas y éramos más de 100 titulares. Entonces había fila para las casas del consejo. Las rentas en ciudades fronterizas, por ejemplo, sé de compañeros en Mexicali, son en dólares. Wow. Entonces, pues tú vas llegando, no hay casa, pues hay que rentar. 170,000 el juez de distrito. Sí, más o menos. Chan. ¿Y un magistrado? Y un magistrado alrededor de 180 y tantos. Anda muy igual a un juez de distrito. Es que a eso iba. No está Cuando tan ves loco. el sueldo de un juez y de un magistrado dices, ay, es mucho, sí. Nada más toma las consideraciones que no puedes elegir dónde vives, no eliges dónde tus hijos van a la escuela, es parte de, y uno lo acepta, no es queja. Pero ahora vamos a ver la parte especializada de la función. ¿Cuántos asuntos resuelve un magistrado al mes? Claro, sí. Ok, es diferente. son los 9 que tú presentas, más los otros 18. Mínimamente, si tienes 3 secretarios, la cuota son 3. Son 27 por semana. Échale números en 4 semanas. Estamos hablando como alrededor de... ¿Qué son? 180... Ahí va a salir como Jordi. 27, 28, como 108 asuntos al mes. Divídelo entre tu sueldo. ¿Cuánto te pagan cada asunto? Sí, si lo ves así. Ok, al secretario, ¿cuántos proyecta al mes? Depende si es colegiado, depende si es... Pero 12. también, por eso te decía hace rato Colegiados esto. son 12. Por eso te decía eso, de que cuánto le pagan, qué calidad da, o qué calidad tiene, no que da, sino qué calidad tiene. Porque, repito, la forma que sirve mucho como aprendizaje es leyendo esas sentencias. ¿Cómo llegó el que la elaboró? ¿Cómo llegó a ese convencimiento? ¿Cuál fue su razonamiento? ¿De dónde lo saca? Yo, como litigante, me gusta mucho ver las sentencias aunque las pierda. O sea, porque hay mucha gente muchos compañeros
que platican de que gané juicio, no, de las que aprendes es de las que pierdes. Sí, claro. Y me encanta perder cuando leo una sentencia que dice, se la compro. Tiene toda la razón. Claro que sí. Bueno, y quiero hacer una corrección. No perdemos. No acreditamos porque pues no perdemos nada. O sea, no es una pelea para perder, pero no acreditas o no acreditas y te da los fundamentos. Te dice por qué, desmenuzado, de una manera ordenada. Sí, eso es padrísimo. Claro. Nos quedamos en los criterios. ¿Qué onda con los criterios? ¿Hasta dónde se puede justificar el tema del criterio? Mira, te platicaba de mi amigo secretario de juzgado de distrito que me decía, Gerardo, es que promueven puras cosas difíciles, tontas, bobas, lógicas, nos dan trabajo de más, el fuero común, pero, a ver, espérame, yo le decía, amigo, agarra la onda de que en el fuero común se empiezan a enseñar a litigar. En un juzgado letrado, ahí empiezan muchas veces a embargar la sala, el comedor, son sus pininos. Vamos a decirlo así, el juez del fuero común, el juez letrado, le va enseñando al litigante. Ves jovencitos que están empezando en la actividad judicial. Tú vas a un colegiado y no ves tanto jovencito. Es más, no ves ni gente, no ves público, sí. Usuarios. Sí, ¿no? Y luego en los juzgados familiares, pues ahí andan divorciando a la hermana, la tía, la prima. Es como empiezas a aprender a ir a los juzgados. Y luego, ya en un juzgado civil, bueno, ya ves otro tipo de litigante, el juzgado mercantil, el juzgado penal, ves un tipo de litigante diferente. Y bueno, ahora vamos a los funcionarios, que no es una crítica a los funcionarios, simplemente es analizar este tipo de situaciones. Cuando te dice, es que este es mi criterio. Ah, caray, ¿qué opinas? Cuando yo pienso, tu criterio como autoridad va a lo mejor hasta donde gustes, pero no en contra de lo que aquí dice que debe de ser. Fíjate que yo siento que perdemos de vista que por más que seas juez, magistrado o ministro, no dejas de ser autoridad. De acuerdo. Aquí a ti se te permite hacer lo que dice la ley. Mucha defensa de argumentos débiles, argumentos sin justificación, es que es mi criterio. Es que en el juzgado tal, el criterio es este para la demanda. Y ay, qué raro, porque ese criterio choca con la ley. Entonces, pues eso creo que no es una interpretación válida, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Completamente. O sea, tú puedes usar tu criterio, eres el perito de peritos, pues, eres autoridad, ¿de acuerdo? Fíjate, yo te preguntaría, ¿dónde lo puedes usar? Ok. El criterio. Interesante. Vamos a ver que hay temas donde creemos que hay libertad, cuando en realidad ya hay mecanismos, modelos, protocolos para actuar. Por ejemplo, el caso más claro es que es mi criterio, yo lo veo así, valoración probatoria. Todo el mundo cree que la valoración libre y lógica es lo que yo considero. Todo el mundo cree que las máximas de experiencia es lo que a mí me ha pasado. Claro que no. Hay protocolos ya de académicos de jurisprudencia donde te dicen, vamos a ponernos técnicos en la prueba y vamos a decir que hay un valor probatorio y un alcance demostrativo. Haz una pausa. Sí. Hazme una pausa porque aquí platicábamos que este material o esta plática es para gente que va comenzando en los juzgados, ¿no? Ahí va. Nos dice el código de manera muy clara, el juez debe de procurar conocer la verdad. Sí. Y entonces yo ofrezco una prueba diciendo, vamos a hablar de materia familiar. Señor juez, con el ánimo de que usted llegue al conocimiento de la verdad, le solicito se admita tal prueba. Y entonces el juez a veces se amarra y dice, no se admite, porque no se me corre traslado, no se acompaña la copia para correr traslado. Bueno, a ver, comentario, que no dice que debemos de procurar conocer la verdad, debe de haber una formalidad, pero, a ver, pues, ¿qué no quieres conocer la verdad? Fíjate, yo me iría incluso no al código, la Constitución, artículo 17.
Ahí nos habla de cómo se debe buscar la justicia. Entonces dice, oye, tú juez, puedes hacer lo que tú quieras siempre y cuando no rompas la equidad y el debido proceso para alcanzar a la verdad. Entonces, partiendo de ahí, digo, que es una regla que viene en nuestra máxima norma, pues todos los jueces deberían actuar así. Oye, es que esta prueba, yo he visto asuntos, por ejemplo, en materia penal, donde dice, objeción a la pregunta, y luego el juez les dice, fundamento. Oye, espérame, es que tú has visto de todos, porque el juzgado de distrito pues te agarra de todo, ¿de acuerdo? Exacto. Qué padre, ¿no? Sí. A ver, por ejemplo, ¿cómo es? Yo veía esos videos que decía, objeción, fundamento. ¿Estamos en la universidad o estamos en un juzgado? O sea, el juez sabe el fundamento, el abogado debe saber el fundamento, y si no, pues el juez le va a llamar la atención por impericia técnica. Pero obviamente no puedes estar sacramentalmente pidiendo cosas que la oralidad no debería tener, como el fundamento, porque ya estamos todos en un mismo código. Pero bueno, ese sería uno. Criterios. Decíamos, el juez sí se puede llegar a la verdad, pero yo te ponía de ejemplo la valoración probatoria porque mucha gente confunde que la valoración es como yo entienda la prueba. Hay reglas lógicas para la valoración de la prueba, digo, para las personas que van iniciando, que no caigan en esa confusión, y generalmente usamos indiscriminadamente alcance demostrativo y valor probatorio. Es que la prueba tiene valor probatorio pleno porque es un documento público y punto, ya es incontrovertible. Así me lo dijo un abogado una vez en Durango. Llegó y dice, entonces usted no me puede decir que de esta acta, esta escritura, no es verídica, no puede declarar la nulidad, era en un juicio de amparo, entonces usted me tiene que conceder el amparo. Digo, completamente de acuerdo, yo no le puedo declarar la nulidad de un acta. Lo que sí puedo advertir es que la persona que firmó el acta llevaba 30 años muerta al momento de la firma, entonces lo que yo le resto es el alcance demostrativo, es decir, en un primer momento digo, ciertamente, es un documento que tiene valor probatorio pleno. ¿Por qué? Porque es una escritura pública. Punto. Reúne los requisitos para que yo sea analizado por el juez y es pleno porque pues, es una escritura pública. Punto. Emitida por un funcionario en ejercicio de su función, notario. Perfecto. ¿Qué resulta de ahí? El alcance demostrativo se encuentra mermado. Es decir, no acreditas lo que tú quieres, que es acreditar que esta acta escritura se firmó hace 30 años y te da tu interés jurídico, porque resulta que el tercero me trajo un acta de defunción de uno de los signantes de hace 30 años. Entonces, el alcance demostrativo se encuentra mermado, no tienes interés, te sobresee el asunto. Si te fijas, muchas veces confundimos esos dos temas. Claro. Ahora, es que mi criterio es... No es mi criterio. Hay una jurisprudencia de la Corte que dice que así debe ser. ¿Hay alcance? No, pero sí hay valor probatorio pleno. Son las reglas del código. Una cosa es que la prueba reúna las condiciones para que tú como juez te pronuncies, y otra cosa es que acredite o pruebe lo que quieres demostrar. Son dos temas diferentes. Sí. A ver, yo tengo una pregunta y quiero aprovechar porque pues tienes la experiencia. A ver, ¿qué opinas de esto? En materia familiar, divorcio, estamos hablando de criterio, de los criterios que tienen. ¿Cuál? Ahí te va. En materia familiar dice el código muy claro, dice, hay las famosas vistas, son 9 días para que conteste la parte demandada, 9 días para que la parte actora se manifieste respecto a la contestación, 9 días otra vez para la parte demandada y por último 3. Me enseñó en su momento mi juez, 9993, así es. Sí. Demanda, contestación, réplica contra réplica, en pocas palabras, ¿de acuerdo? Sí. Bien, pero es muy claro el código, literal dice, desahogadas las vistas, se dictará la sentencia o la disolución del matrimonio. Es la disolución. Ok. Así es muy claro. Pero resulta y resalta que esta juez en la contestación de demanda ordena dar la vista a la parte actora y ahí dicta su disolución de divorcio. Ahí la dicta. Entonces, pero todos los demás juzgados, en Torreón somos 5 juzgados, los otros 4 se esperan hasta que se desahoguen las vistas, terminen las vistas, ¿no? Pero es en un auto intermedio, no hay sentencia. No. Y bueno, ya después vendrá tu audiencia preparatoria y después tu audiencia de juicio. Pero bueno, a lo que voy es, a ver, criterios. Qué padre, ¿no? Qué padre para quien se quiere divorciar,
que en poco tiempo te dicta la disolución, la sentencia o auto que declara la disolución. Pero qué feo que le digas al cliente, depende de dónde nos toque. ¿Cómo que depende? Sí, mire, si le cae en el juzgado tal, su sentencia se la van a dictar en tal momento. Pero si le cae en los demás juzgados, su sentencia le va a caer hasta dentro de tanto tiempo. ¿Qué opinas ahí? ¿Ahí qué onda con el criterio? Espérame, me anuncié con el titular y le dije, oiga, pues qué padre, pero ¿por qué la dictó aquí? Ese es mi criterio. Caray, otra vez, los criterios. O sea, ¿ahí cabe el criterio o ahí definitivamente estamos mal? ¿Qué le hubieras dicho si estuviéramos recurriendo a eso? Si yo estuviera ahí, digo, no, hay que ser muy respetuosos de las opiniones jurídicas. Nada más que cuando es funcionario, pues sí es discutible y es nuestra chamba ahora. Sí. Fíjate que ahí no aplicaría, diría, qué curioso que su criterio esté contra una jurisprudencia de la Suprema Corte. ¿Por qué? Aquí hay que entender que la jurisprudencia aplica en diferentes niveles. Es decir, no necesariamente te tiene que resolver el punto para decirte, mira, tiene manchas negras, es blanca, hace mu, es vaca y da leche. ¿Qué es? Pues generalmente es una vaca. Puede estar chiquita, puede estar gorda, puede estar flaca, no deja de ser una vaca. Ok, en el tema de matrimonio, fíjate que cuando surge lo del divorcio incausado, yo tenía ciertas creencias, ya era magistrado, me tocó verlo en Tamaulipas el tema. Yo era de la idea e inclusive encontré una tesis de un colegio que compartíamos, digamos, esa visión del asunto, que tratándose, por ejemplo, se agota un juicio de divorcio, hay cuestiones inherentes que también se resuelven por ahí, y resulta que el demandado presenta demanda de amparo indirecto contra el emplazamiento. ¿Cuáles son los efectos de dejar nulo el emplazamiento en este juicio? Yo decía, a ver, ya sé por dónde vas. Por la naturaleza del juicio incausado, yo no necesito la opinión de mi contraparte y yo ya quiero contraer matrimonio, ya tengo el salón, ya tengo la boda planeada. No me puedes dejar otra vez como que regresamos las cosas, retrotraemos el estado al cual se encontraban y me vas a dejar casada con el primer individuo la primera vez. Sí. Ok. Yo creía que sí. Yo decía, es que yo no te necesito a ti, yo ya te notifiqué, que ya no quiero nada contigo, divorcio incausado, perfecto. Entonces, yo tenía un asunto de esa naturaleza donde la propuesta iba a ser en ese sentido. De decir, esa reposición no implica que quede sin efectos la dictado de la disolución. La disolución del vínculo matrimonial, sino que únicamente me voy a poder defender como demandado de todas las cuestiones inherentes que por ahí había. Exacto. Guarda y custodia, convivencia. Ajá. Y todo lo demás. La Corte resuelve el punto y dice, no, de acuerdo a la formalidad del emplazamiento como una de las condiciones o el pilar fundamental del debido proceso, aquí sí, el efecto va a ser retrotraer las cosas al punto donde vas a volver a estar casado. En otras palabras, ¿no? Es decir, no se deja insubsistente el vínculo, sino retrotrae el efecto pleno y normal como de un juicio de amparo. ¿A qué voy con esto? El hecho de que tú interpretes la ley que diga, oye, primero, esa interpretación está bastante sui generis, porque si dice después de las vistas y lo hace inmediatamente, ni siquiera estamos haciendo una interpretación literal. Oye, que por practicidad el criterio no debe chocar con la norma. En mi carrera de judicial, estamos hablando casi de 10 años como titular, si tú me preguntas, oye, ¿y en cuántos aplicaste tu criterio? Resolví alrededor de 15,000 asuntos, y si te digo en 3, se me hacen muchos. Sí, porque todo está dicho, apegado a la norma, tiene que ser. Si no está ahí una norma, hay una interpretación de la norma que ya hizo la Suprema Corte. Te dice hasta cómo debes de interpretarla. Todo. Te dice hasta cómo debes calificar los conceptos de violación, la jurisprudencia. Porque ese es el trabajo del abogado, que todo vaya dentro de la norma. Dentro de un marco. Pero qué triste cuando pues ni siquiera la conoces la norma, ¿no? Ahí exacto. Ya vale. Ahí está el problema, donde queremos disfrazar nuestro desconocimiento del tema con, es que es mi criterio. El criterio es muy reducido, entre más vas leyendo. Yo, por ejemplo, decía, el mayor margen de aplicar un criterio judicial es la valoración probatoria. Te empiezas a meter a temas de razonamiento probatorio, sesgos cognitivos, dices, no, es que ni siquiera en eso tengo una libertad, porque yo ya traigo a lo mejor por ahí ciertos sesgos que no me dejan percibir la prueba tal como es. Por ejemplo, el tema que habíamos comentado que íbamos a platicar un día de estos, violencia vicaria. Bueno, eso es un tema interseccional. O
O sea, hablamos de violencia en cuestión de género, hablamos de interés superior del menor y hablamos de que eso recae en una afectación o en una instrumentalización de un menor, de un niño, una niña, con violencia hacia un sujeto. O sea, hay sentencias en esa temática donde dice, pues es que tiró el perro a un barranco, el perro de la expareja, pues para que ella sufriera. Donde asesina a los hijos o comete homicidio en perjuicio de los hijos para lastimarla, no tanto porque él los quisiera hacer. Ok, todo este tema interseccional donde dices, va a haber libertad de jurisdicción o puedo aplicar mi criterio, no es verdad. Ya hay protocolos, ya hay parámetros, inclusive para que tu sesgo, es decir, tu conciencia, tus vivencias, tus experiencias y tus traumas, también hay que reconocerlo, que también los jueces y magistrados y funcionarios judiciales son humanos. Son humanos y tienen traumas y sesgos cognitivos. Sí. Ok, para que tú no me afectes con tu conocimiento interno y tu experiencia vivida, aquí te va este protocolo para que veas y no uses esas frases de, es una pelea de pareja. Sí, es una pelea de pareja que lleva 6 meses, donde no se ponen de acuerdo que quién se queda pues, con la guardia y custodia, los horarios, yo mortifico al esposo en el trabajo, 20 llamadas al día mortificándola, audios agresivos, toda esa pirámide de violencia. Tú pudieras decir, yo puedo decretar una medida cautelar de protección, sí, siempre y cuando lo hagas sin sesgos. ¿Qué acaba de suceder en el estado? Hubo por ahí una persona vinculada a proceso, una mujer, que dices, ¿qué no se supone que la violencia vicaria era una medida de protección para el género femenino por la violencia que viene? Bueno, pues la interpreto. Desconozco ahí la sentencia en su exacta dimensión, pero lo que sí sé es que se vinculó a una mujer y hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde valida una legislación de un estado de la República donde dice, eso no se puede hacer porque es una medida de protección. El argumento principal de discusión en esa ejecutoria fue, oye, fíjate que me está discriminando a los hombres. ¿Por qué? Porque únicamente se toma como el sujeto pasivo a la mujer. No hay discriminación, es una medida de defensa ante la realidad que tenemos ahorita. No, es que mi criterio es que sí lo discrimina y sí lo voy a aplicar. Bueno, pues puede ser tu criterio, nada más que vas contra una acción de inconstitucionalidad que es jurisprudencia cada uno de sus párrafos y resulta que si eso fuera a nivel federal y alguien te hizo valer esa jurisprudencia ahí en la causa penal, es materia de responsabilidad. ¿Por qué? Porque es una notoria ineptitud de que no conoces el marco jurídico que tú tienes que resolver. Como el nombre del lugar donde estamos, el Patrás Patricio. Patrás y Patricio. Los Patricios para atrás. Fíjate, no quiero terminar esta charla sin redundar un poquito en lo que estás comentando. Fíjate, qué padre este punto de vista. La norma, entonces, las sentencias deben de ser apegadas a la norma. Que se debe de utilizar el criterio, ya no lo estás platicando, efectivamente. Tu criterio no puede ir apartado de lo que te deja hacer la norma. Y mira, por ejemplo, vamos a hablar de un psicólogo joven. Un psicólogo joven que la gente puede pensar, es un joven, ¿qué me puede enseñar? ¿Qué me puede analizar? ¿Qué experiencias me va a transmitir si a fin de cuentas tiene 24 años, acaba de salir de la carrera? Pues no, fíjate, estás equivocado. Pues sí estudió y hay estudios, parámetros, sistemas, métodos, herramientas para que ese psicólogo joven pueda ayudarte a salir de tu situación. Ahora vamos al tema de los juzgadores. Gente que piensa que una juez soltera, una juez que nunca se ha casado o no tiene pareja y que no tiene hijos, no puede hacer un buen papel en materia familiar. Si nos vamos a lo que estás platicando, pues no, sí le va a servir, sin duda, sin lugar a dudas le va a servir conocer un matrimonio y tener hijos, le va a servir. Pero no es necesario ni indispensable ni es una condicionante para que pueda dictar una buena resolución. Claro que no. Imagínate los médicos forenses. Oye, ¿tienes que estar muerto para saber cómo analizar al muerto? Sí, claro. ¿De acuerdo? Sí, sí. O sea, chistoso, pero real. Entonces, ¿cuántas veces el justiciable no dice, puede pensar, no, es que me está sentenciando un hombre, va en contra de la mujer? Imagínate cuando está el justiciable pidiendo justicia a una autoridad que cree que no se la va a impartir de manera correcta
por tal o cual cosa, de una cuestión personal del juzgador. Es que debemos de apegarnos a la norma, y yo creo que ahí es donde hay una gran área de oportunidad. Y yo terminaría diciendo lo siguiente: ¿cómo van a poder aplicar los juzgadores? Olvídense que si el fuero común de fuero federal, ¿cómo van a poder aplicar de manera correcta la norma si no la conocen? Hay parámetros, formas, protocolos, hay tesis, hay jurisprudencias, pero si no lees, mi amigo, si no tienes vocación, si no tienes compromiso, si no tienes capacidad, capacitación, si recibes un sueldo muy, muy bajo, ¿cómo? Por eso los grandes problemas y retos que hoy tenemos, no solo en Coahuila, que los retos que hay son difíciles de vencer porque se va perdiendo eso. Bueno, se va perdiendo, y lo dijiste hace rato, se va perdiendo hasta la capacidad para pensar. Sí. ¿Por qué? Porque hoy lo metemos en inteligencia artificial y ahí que me lo dé. Ahí como sale, así va, ya no piensas, como te lo da inteligencia artificial. Sí. Creo que fue muy productiva la plática. Vamos, ahí escríbanos, ahí pónganos, chavos, jóvenes, pongan qué es lo que les gustaría que platicáramos. Tenemos a un anfitrión de lujo para ver los temas de un juzgado distrito, de un colegiado. Vamos a exprimir toda la sapiencia y la experiencia que tomaste, que tienes, para que nos nutras y nos des esos puntos de vista. Hoy no digo sin censura, pero sí de una manera tranquila, holgada. Hoy podemos respirar y hablar en santa paz aquí en Los Patricios. ¿Te parece? De acuerdo. Vamos a tocar esos temas y bueno, escríbanos, díganos qué es lo que les gustaría saber, qué tema podemos poner en la mesa. Hay muchísimos, tenemos él y yo muchas cosas que queremos sacar, sí, claro. Pero también vamos a leer qué es lo que nos comentan. Y bueno, como siempre se los digo, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.